Estos números, este conjunto de números, los números irracionales, corresponden a aquellos decimales que son infinitos, pero que no son periódicos. Es decir, que no tienen ninguna secuencia de números que se repitan. Unos ejemplos de ellos son estos números que manejamos como constantes, que son el número pi, que siempre vale 3.14 y el resto, ¿sí? Y les había nombrado también que este número que yo también tengo aquí conmigo, el número phi, llamado el número de oro, también es un número irracional. ¿Listo? Pero ahorita vamos a ir analizando por qué. ¿Ok? Listo. Entonces esta guía de trabajo la vamos a terminar de trabajar el día 28 de abril. Aquí están los desempeños, y ahí encontramos pues la línea de tiempo, que ustedes ya saben que van a encontrar en cada una de mis guías, pues mirando la parte histórica de toda la evolución en este caso, de los conjuntos numéricos. ¿Listo? Todo ese proceso inicia desde 1650 y te culmina en 1900, ¿sí? Empezando desde Egipto, pasando por Grecia, Italia, Alemania y terminando en Inglaterra. ¿Listo? Bueno, en Egipto comienza, pues, en Egipto, en las excavaciones que hacen y todo eso, encuentran un papiro, un documento que le llamaron el papiro de Ruin, ¿sí? Y en ella los historiadores, personas de estudio, encontraron que los egipcios manejaron lo que son los números enteros y los racionales, pero los utilizaban para medir longitudes, áreas y pesos. Es decir, ellos se estaban dedicando los números y todos estos conjuntos numéricos, sin saberlo, en la geometría, ¿sí? Para la agricultura y tener en cuenta qué tanto terreno tenían a su favor. ¿Listo? Ya en Grecia, en la escuela pitagórica, pues descubrieron que la diagonal de un cuadrado que tiene por lado 1 no se puede escribir como una fracción exacta. ¿Sí? Si ustedes hacen el ejercicio y dibujan un cuadrado que tiene 1 centímetro de lado y trazan la diagonal y van a medir la diagonal, matemáticamente hablando, porque con regla pues le va a dar un valor, ¿cierto? Pero en realidad ese valor representa la raíz cuadrada de 2. Y como ustedes ya saben, y lo hacen a la calculadora, si ustedes hallan la raíz cuadrada de 2, les va a dar un decimal infinito. Y además de eso, ese decimal infinito, ¿qué características tiene? Que no es periódico, no tiene ninguna parte que se repita. ¿Listo? Entonces, allí fue que se empezó a dar origen a lo que conocemos hoy como los números irracionales. ¿Por qué le llamaron números irracionales? Los racionales, pues, son aquellos que se pueden expresar como fracción, ¿cierto? Y al mismo tiempo, si se pueden expresar como fracción, pueden hacer la conversión a un decimal exacto, puro o mixto. Pero los decimales que no puedo expresar como fracción, obviamente, pues son lo opuesto a racional, por eso le llaman irracional. Es decir, todo lo contrario a los racionales. Ya para el año 300 a.C., en Alejandría, Euclides, en una de sus obras llamadas Los Elementos, describió cómo la raíz de 2 no es un número racional. O sea, todo empezó en la escuela pitagórica en el 510 y en el 300 Euclides pues ya demuestra cómo es que la raíz de 2 no se puede expresar como fracción y por lo tanto no es un número racional. ¿Listo? Ya pues pasando la época de Cristo, ya en el 1202 después de Cristo, Leonardo de Pizza, más conocido como Fibonacci, ese matemático italiano, introdujo el concepto de números quebrados. Los quebrados es otra forma de llamar a los fraccionarios, ¿sí? En los tiempos de antes era muy común que a los fraccionarios se le conociera como quebrados. ¿Listo? Y pues empezó a implementar estos números utilizando la línea que conocemos hoy en día, que va en medio de los dos números, diferenciando pues el numerador y el denominador. Luego en Alemania, Johann Heinrich Lambert logró demostrar que el número pi es un número irracional. ¿Cómo lo logró demostrar? Pues demostrando que el valor que se encontraba dividiendo la longitud de la circunferencia y su diámetro siempre daba un decimal
pero este decimal nunca podían expresarlo como una fracción. Por lo tanto, teniendo en cuenta los tiempos de antes, pues se llegó a la conclusión de que pi, el valor de pi, era un número irracional. Y finalmente, en 1900 después de Cristo, en Inglaterra, Bertrand Russell ya dio la definición formal de lo que es un cardinal finito y estableció las propiedades de los conjuntos numéricos, es decir, las que conocemos hoy en día como clausurativa, asociativa, conmutativa, distributiva, modulativa, etcétera. Todas estas propiedades funcionan para todos los conjuntos numéricos, ya sea para los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y finalmente los reales, que es el conjunto, por decirlo así, el conjunto universo de todos los números, ¿no? Ya hemos hablado de esta parte. Listo, entonces esta es la parte histórica e introductoria del documento. Bueno. Miremos esa situación y cómo empiezan a implementarse los números irracionales en la vida cotidiana. En el siguiente dibujo se muestran las medidas oficiales de una cancha de voleibol. La cancha de voleibol tiene 9 metros de ancho y 18 metros de largo. Y preguntan, ¿cuánto mide la diagonal de la cancha? Como ustedes pueden ver, la diagonal, el ancho y el largo forman una figura geométrica llamada triángulo, ¿cierto? Pero ese triángulo tiene algo especial, tiene un ángulo de 90 grados. Y ayer vimos que un ángulo de 90 grados recibe el nombre de ¿qué? Ángulo rectángulo. Correcto, triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo funciona una característica que también la vimos el año pasado, que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo funciona el teorema de Pitágoras. Entonces, en este teorema de Pitágoras conocemos el ancho y el largo, es decir, dos de los lados del triángulo, que son los lados que forman el ángulo de 90, y nos piden hallar, pues, la diagonal. ¿Listo? Entonces, para ello, el teorema de Pitágoras dice que la longitud del lado más largo del triángulo rectángulo al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. ¿Sí? ¿Me explico? El lado más largo viene siendo el segmento AB, ¿cierto? Desde A hasta B. Ese es el lado más largo. ¿Su valor cuál es? D, ¿cierto? Le nombramos D porque esa es la pregunta. ¿Cuánto mide esa diagonal, ese segmento? Luego, las otras dos longitudes, 9 y 18, pues las elevamos al cuadrado. ¿Listo? Obteniendo la expresión que ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo. La D al cuadrado, que es el valor que no conozco, pero de todas maneras lo voy a elevar al cuadrado, igual a 18 al cuadrado más 9 al cuadrado. Siguiendo el proceso de resolución, 18 al cuadrado obtenemos 324, 9 al cuadrado da 81, resolvemos la suma, da 405, y la raíz cuadrada, ¿por qué le sacamos raíz cuadrada? Porque necesitamos eliminar el cuadrado de la incógnita es la letra D. Y para eliminar un cuadrado utilizamos lo contrario a la potencia. ¿Qué es lo cuadrado de la potencia? La raíz. Entonces, como estamos hablando de una potencia 2, utilizamos raíz 2, que más conocida como raíz cuadrada, ¿sí o no? Y al hallar la raíz cuadrada en la calculadora, pues obtenemos un número decimal, que es 20,124618, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? ¿Qué características tiene este decimal? Pues que tiene infinitas cifras, pero si lográramos ver todas las cifras que siguen, todas las cifras que siguen, se van a dar cuenta de que ninguna secuencia de números se va a repetir indefinidamente. Se va a repetir indefinidamente. Por lo tanto, entonces, la raíz cuadrada de 405 no es un decimal racional, sino que es un nuevo decimal. Y ese decimal lo conocemos como número irracional. ¿Listo? Definición. Los números decimales que son infinitos, pero no periódicos, o sea que no se repiten, no se pueden expresar como fracción. Luego, no pertenecen al conjunto de números racionales. Sin embargo, hacen parte de otro conjunto numérico llamado los números irracionales.
¿Listo? Entonces, así damos inicio pues, a este nuevo conjunto numérico que obviamente aplica las propiedades de los conjuntos numéricos, las que les nombraba inicialmente, pero debemos tener en cuenta de que vamos a hablar de más precisamente de los ¿qué? De los radicales, ¿listo? De las raíces. Pero ¿de cuáles raíces? Ya vamos a ver de cuáles. ¿Listo? Bueno, aquí en esta parte de la guía encontramos cómo en la escuela pitagórica los pitagóricos demostraron que la diagonal de un cuadrado de lado 1 no se podía expresar como un número, como una fracción, sino que daba otro tipo de número, al cual pues conocemos hoy en día como número irracional. Bueno. El conjunto de números irracionales se simboliza por la letra I, ¿sí? La I mayúscula. O también lo podemos encontrar en muchos textos como R menos Q. R es el símbolo que tienen el conjunto de números reales, que ya les repito, es el conjunto, por decirlo así, universo de todos los números. ¿Listo? Y obviamente al conjunto de todos los números le quitamos los racionales. ¿Qué es quitarle los racionales? Pues le quitamos las fracciones, los decimales, los enteros positivos, los enteros negativos, y nos va a quedar pues este nuevo conjunto numérico, que es las raíces, ¿no? Entonces miren, ¿cuáles números son considerados actualmente como irracionales? Primero, cualquier raíz de un número primo, o sea, raíz de 2, raíz cúbica de 2, raíz cuarta de 2, raíz quinta de 2, ¿sí? El 2 es un número primo. También podemos encontrar la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 7. ¿Listo? Esos son considerados números irracionales. También son considerados la raíz de un entero que no sea exacta. Por ejemplo, ¿será que la raíz cuadrada de 2 entra en este conjunto? ¿La raíz cuadrada de 4 entra en este conjunto? No, no entra en este conjunto, porque la raíz cuadrada de 4 me dan un valor entero. O sea, 2, ¿sí o no? Y ese 2 puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Nosotros siempre nos han enseñado que la raíz cuadrada es un solo valor, ¿cierto? Si usted halla en la calculadora la raíz cuadrada de 4, ¿qué va a obtener? El 2, ¿cierto? Pero resulta que toda raíz exacta tiene dos resultados. Uno positivo y uno negativo. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2 y al mismo tiempo también es menos 2. ¿Listo? Pero las raíces que no son exactas son consideradas números irracionales. Incluso la raíz cuadrada de 6. El 6 no entra en esta primera característica. La raíz cuadrada de 6 entra aquí. ¿Listo? Y están tres números que son considerados los números trascendentales, que son el número pi, el número áureo y el número de Euler. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene un valor constante. Pi ya lo conocemos, 3.14, 158, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Phi tiene valor de 1.618, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, ya ahorita vamos a mirar cómo encontramos ese número. Y el valor de Euler, alguien me enseña la calculadora para poder recordarme cómo encontramos el valor de E. Me enseña la cámara, por favor. A ver, yo veo. Busca ahí una tecla que tenga arribita un número E en rosadito, Natalie. Bueno. Mira, busca en la parte de abajo también. Creo que no está ahí por el lado del igual, no sé. Creo, o en la parte de arriba. ¿No? Ok, ¿me la vuelves a enseñar, por favor? ¿Me la vuelves a enseñar? Por ahí hay otra E. Ah, donde dice LN,
una tecla que dice LN, arribita, al lado derecho aparece E a la X, ¿cierto? Bien, quiero que presione esa tecla, obviamente llegando a ese valor. Creo que es con Shift, si no es con Shift, con Alfa. ¿Sí? Con Shift, profe. Listo, entonces, ¿qué te salió en la pantalla de la calculadora? La E. ¿La E solita? Listo, entonces a esa E, dale el igual, a ver qué te aparece. Si te aparece mat error o te da un valor. Me da un valor, profe. ¿Cuál? Empieza por 2,7. ¿Qué valor? 2,40. Ah, 2, exacto. Y ahí sigue. ¿Tienes ajustada la calculadora con cifras decimales o están normal? Está normal, está Listo. 2,39 y le sigue un 8. Eso, exactamente. Ese es el valor del número de Euler. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene una aplicación importante en la vida, en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, pi se usa mucho para encontrar distancias a nivel del universo o a nivel atómico. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, pues, eh, las órbitas de los planetas, pues, lo que nos rigen son eh, elípticas o circulares, ¿sí? El valor de phi lo podemos encontrar en el crecimiento, en el cómo crecen los pétalos de las rosas. Les he dicho que también lo encontramos en nuestro cuerpo, es un valor que utilizan mucho los pintores, una proporción que utilizan mucho los pintores para poder que sus rostros, sus cuerpos de las pinturas con, donde hay personas sean proporcionales, es decir, no vaya a quedar en una pintura un cabezón o alguien con una mano más grande o un pie más largo, ¿sí? Y el valor de Euler se utiliza actualmente para hablar a nivel exponencial, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento de bacterias. Actualmente lo están usando para ver el avance y el desarrollo del contagio del COVID, ¿sí? Todo eso para el análisis de gráficas en crecimiento exponencial. ¿No? Visto que hay cosas que empiezan con una pequeña proporción y al final de una semana ya hay muchos. Así mismo funciona. Con ese valor se pueden encontrar a qué ritmo está creciendo o disminuyendo algo. Incluso también tiene su aplicación en la economía. ¿Listo? Bueno, ¿cómo encontramos el valor de phi en la calculadora? Aquí lo puse en la guía, algo para tener en cuenta, y dice así. El número áureo es la relación que existe entre dos segmentos A y B según la siguiente proporción. O sea, A más B sobre A igual a... Esta relación se puede expresar de manera phi igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Quiero que en la calculadora abran paréntesis y escriban 1 más raíz cuadrada de 5 y cierran paréntesis. Y luego, no le den igual. Yo no he dicho que le den igual. Paréntesis 1 más raíz cuadrada de 5, cierra paréntesis, dividido 2. 1,62. Ahí está. 1 punto, en realidad sigue es 1.618, etcétera. ¿Listo? Así es que lograron encontrar la proporción áurea, ¿sí? A este número lo encontramos, por ejemplo, en la disposición de los pétalos de las flores, en la distribución de los tallos de los árboles, en las espirales, en las conchas de los caracoles, ¿sí? Van creciendo a ese ritmo, con esa proporción, ¿sí? Muy bien, y ustedes han visto que pues esta figura que yo tengo aquí va aumentando proporcionalmente. Es decir, que si yo la siguiera, más por acá me llegaría la próxima línea, ¿no? Más o menos, porque va creciendo proporcionalmente. ¿Listo? Así funciona esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es, vamos a construir esta espiral que yo tengo aquí. Vamos a construir usando regla, compás y lápiz. O sea que, por favor, tome una hoja, una regla y un lápiz.
Listo, y activamos esa cámara porque para mí solamente va a estar trabajando Camila y Natalie. El resto para mí no va a estar trabajando entonces. Bueno, espera, es que estoy buscando la regla. ¿Cuál es? Esta es colocando una camisa, mínimo. Porque si yo aprendí la cámara antes. Mentira, sí, sí. Voy a hacer lo que me dice Edith. ¿Saben cuál es el consejo que me está dando Edith? Adivinen. No es El que difícil. no active la cámara le coloco uno. Eso, sí, la diferencia ahí, ¿no? Los ponga uno. Que les ponga uno. Bueno, me dicen cuando tengan la hoja, el compás y la regla. ¿Listo? La Madeleine, esa es de niñera. Bueno, entonces si no tienen compás, sí, puede utilizar un cordón les sirve. ¿Sí? Para que hagan este movimiento. ¿Un cordón de qué, profe? Un cordón o una cuerda que tengan o un hilo, lo unen al lápiz y les va a quedar para hacer este movimiento. Miren, va a quedar para hacer este movimiento. Ah. Este también es un manual, es un compás casero. un compás para pobres. Mentira. Creo que tengo compás, pero igualmente voy a traer el cordón. Hay que comprarlo, hay que comprarlo. Necesitamos esta herramienta son importantes. Listo, además lo necesitan porque cuando estemos finalizando la guía por allá dentro de 3 semanas, hay una pequeña actividad que es de construcción y también necesitamos el compás. ¿Listo? Bueno, van a aprender cómo es que se construye ese tatuaje que tiene el profesor en el brazo. ¿Listo? Bueno, niños, los que van teniendo el instrumento, vamos a seguir entonces los pasos. Primero construiremos un segmento de 1 centímetro de forma horizontal, ¿sí? Solamente 1 centímetro. Y luego le agregamos uno al lado derecho, también que mida 1 centímetro de forma vertical, es decir, que tenga esta figura. Que tenga de longitud 1 centímetro y 1 centímetro. ¿Listo? ¿En toda la mitad o a un lado? Hagámoslo en toda la mitad como para que para que se vaya viendo, porque mira, acuérdense que ese espiral va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces no lo hagan ni muy arriba, ni muy a la derecha, ni a la izquierda, háganlo central en la hoja. Procure que ese segmento que vayan a hacer de forma vertical me forme un ángulo de 90 grados, ¿sí? Procure que no me vaya a quedar ni muy inclinado ni hacia adentro ni hacia afuera, que me quede exactamente con un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Porque esa es la clave para que esto quede bien. ¿Listo? Bueno, luego unimos los 2 extremos formando el triángulo rectángulo que está aquí, ¿sí? Vamos a trazar esa línea para unir los 2 segmentos que acabamos de hacer. ¿Profe, está grabando? Sí, ¿En serio? sí. Pero como estoy compartiendo pantalla, no se ven todos, ¿no? Solamente quien yo tenga aquí en la cámara. ¿Te preocupó el perrito?
Pues no sabía que estaba grabando, profe. Siempre. Solo pauso cuando no estoy explicando algo. Bien, listo, bueno. ¿Ya tienen este triángulo que saca? Bueno, entonces ahora, a partir de este momento vamos a seguir la misma secuencia. Y esa secuencia empieza así. Vamos a trazar una línea que empiece desde este extremo derecho, o ese extremo superior, y lo vamos a hacer de 1 centímetro y teniendo en cuenta la misma consideración que les di acá, que forme un ángulo de 90 grados, es decir, que quede bien derechito ese ángulo. Listo, vamos a trazar una línea de esta manera que mida 1 centímetro. Listo, lo voy a ir haciendo por acá en mi hoja en blanco. A ver, esto empezamos así, ¿no? 1 centímetro, supongamos que se mide 1 centímetro. Y 1 centímetro. Unimos con la diagonal y vamos aquí en este paso. Trazamos esta línea de tal manera que me quede un ángulo de 90 grados que también mida 1 centímetro. ¿Listo? Y vamos a unirlo aquí. ¿Listo? Así les va a ir quedando más o menos. Sí, un consejo para que esa línea que vamos a trazar aquí en este extremo, que nos quede 90 grados, es usar este instrumento geométrico que se llama escuadra. ¿Sí? La escuadra, esa escuadra que tiene esa regla de forma triangular, nos sirve mucho para hacer que nos quede ese ángulo de 90 grados exacto. ¿Listo? Adivinen qué sigue aquí. Otra línea. Otra línea, no, todavía no. Otra línea que mida 1 centímetro y que me forme un ángulo de 90 grados con esta diagonal de acá. ¿Sí? Es decir, así. Y volvemos a unir con el centro. ¿Ya ven cómo los triángulos van creciendo proporcionalmente? ¿Qué significa proporcionalmente? Que van, aunque uno sea más grande que el anterior, van encajando normalmente, sin ningún problema. Seguimos, miren que esa línea que le vamos a agregar aquí siempre, que forma el ángulo 90 grados con la última línea que tracemos, será siempre de 1 centímetro. ¿Listo? Y seguimos acá. Profe, se va a acabar el tiempo. Listo, me queda 1 minuto y medio. Ok, vamos a terminar. Vamos haciendo lo que alcancemos aquí desde que no sé qué es. Volvemos a ingresar. Bueno, profe. ¿No le está dando? ¿Sí? Les recuerdo el proceso. Empezamos con una línea de 1 centímetro de forma horizontal. Trazamos una línea vertical que también mida 1 centímetro, de tal manera que forme un ángulo de 90 grados. Luego unimos esos dos extremos a través de esta diagonal que está acá y vamos formando un primer triángulo. Luego en el extremo superior trazamos que forme un ángulo de 90 grados con el último segmento trazado, para que vayamos viendo cómo el triángulo va creciendo proporcionalmente. ¿Listo? Y vamos a seguir ese proceso. ¿Sí? Este proceso es infinito. ¿Sí? De una vez les digo. Entonces vamos a llegar hasta un punto. Me quedó muy corto ese triángulo. Me quedó muy corto.
Bueno, y seguimos. Y seguimos. ¿Sí? Bueno, aquí no me está quedando pues muy bonito porque pues no tengo las medidas exactas, pero miren cómo ya va tomando como una especie de curva y los triángulos siguen creciendo, siguen creciendo y siguen creciendo. ¿Listo? Vamos a seguir este proceso hasta que lleguemos al triángulo que vaya a terminar como aquí. ¿Sí? Hasta ahí. Quede en esta posición. Hasta que les quede algo así. Miren acá. ¿Sí ven? Esta espiral se llama espiral áurea o espiral áureo. Lo construí con una herramienta que ya creo que se las he mencionado, que es GeoGebra, ¿no? Una herramienta tecnológica para la construcción de figuras en Sí, bro. Informática, ¿no? Bueno. Sí, ya la hice. Cuando les quede así, me enseñan. A ver, yo veo, Juan, ¿más cercano? Eso, ajá, correcto, muy bien. ¿Bien? Y si usted quiere, Ese no es un sigue y tatuaje, sigue. profe. Exactamente, yo les dije, vamos a construir. No, que lo que pasa es que este que yo tengo tiene los triángulos no van así tan ordenaditos, sino que van uno superpuesto al otro. Por eso es que se ve así. ¿Listo? O sea, ya tiene un estilo más de tatuaje. Pero en realidad lo que yo tengo tatuado es una espiral áurea. Dibujado con el número phi. Profesor, es que qué tatuaje tenía medir, cardia. Ah, no, es que el tatuador yo simplemente le llevé el diseño. Él hizo y no copiar y pegar. Me imagino el tatuador con la reglita y con el compás ahí. Lo más curioso es que después de hacerme el tatuaje, me toman fotos porque pues es la primera vez que tatúan algo así. Pero obviamente no soy el único, ¿no? Si usted busca en la red, hay muchas personas que se tatúan símbolos matemáticos en su cuerpo. A ver, yo veo. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién, Camila? No, ¿quién me habló? No. Dana. Ah, Dana. A ver, yo veo. Que no te gusta. Ah, ya. Es bueno. Ahí creo que hay una parte donde una de las diagonales de un triángulo quedó como más larga, no sé. Como que de pronto el ángulo 90 grados al trazar este segmento que está aquí en la parte de acá, de pronto no te dio muy bien de 90 grados. Entonces por eso seguro no se ve así. Porque mira que es como tan ordenadito, como tan bien construidito, como tan... ¿Listo? Y si ustedes siguen y siguen, van formando también otra espiral más grande y así. Les recuerdo, esta espiral es infinita. ¿Eso uno puede seguir? Claro, la espiral es infinita. Cada uno de estas diagonales, que les pedí trazar, estas que están aquí, que les estoy señalando, cada una de esas diagonales representa una raíz, ¿sí? Comenzando desde la raíz de 2. O sea que esta diagonal representa la raíz de 2, la siguiente, la raíz de 3, la siguiente, la raíz de 4. Mira que no es un número irracional, pero aún así está representada. La raíz de 5. Vamos a ver hasta qué raíz dibujé aquí. Raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 9, raíz de 10, raíz de 11. 8 veces. No. Y raíz de 12, no. El 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está bien. Hasta ahí es la raíz de 12. Profesor, yo ya lo hice. A ver, yo veo, Nathan. No lo veo. Ya, hizo una espiral invisible. No, ahí sí. Eso, ¿sí ven? Ahí está. Muy bien. Y va tomando forma, correcto.
Exactamente. Bueno, no tuvimos necesidad de usar el compás. Por eso es que yo me guié con este ángulo. Exactamente, por eso les dije, la escuadra, ¿por qué existen las escuadras? Porque es esencial para trazar esos segmentos que sean perpendiculares a otros. Ya sabemos que los segmentos perpendiculares son aquellos que forman ángulos de 90 grados, ¿no? Para eso son las escuadras. Profesor, ya terminé. A ver, yo me voy, Ana María. Siento que me quedó bien, pero no sé. A ver, yo, si para mi tatuaje le pongo 5. Más cerquita, Ana María, profesor es ciego. Bueno, ahí veo como un segmento un poquito más largo que hace como que se pierda la curva. Pero listo, eso es parte de la práctica. ¿Listo? Estoy intentando. Exactamente. Bueno. Listo, entonces ya aprendimos. A ver, yo veo, ¿no? ¿Dónde estás? Ya, espérame, ya le busco tu cámara. Ok. Uy, ¿hasta dónde vas? ¿Cuántos triángulos hiciste? Eso, ahí va creciendo, ajá. Bueno, hay uno como que crece un poquito más en la parte de abajo, ¿estás viendo? De pronto es porque el segmento no cumple de pronto el ángulo 90 grados. ¿Listo? Pero la forma va siendo muy parecida. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Vamos bien. Bueno, por ahora estamos aprendiendo el concepto de número irracional. Ya hicimos un ejercicio práctico de la construcción del número phi, que es el de la espiral áureo, utilizando la proporción de phi sin darnos cuenta. Mira que en ningún momento usamos ningún valor, ¿cierto? En ningún momento les dije, tomen tal valor y multiplíquenlo, súmenlo, divídanlo, réstenlo, no, ninguno, ¿cierto? Solamente lo hicimos fue intuitivamente usando la regla y el lápiz, nada más. Muy bien. Ahora sí, continuemos. Entonces, como les dije anteriormente, los irracionales, la mayoría de los irracionales vienen siendo ¿quiénes? Las raíces, ¿cierto? A esas raíces que son números irracionales reciben el nombre de radicales, ¿listo? Entonces, a partir de ahora, a las raíces que sean números irracionales, le vamos a llamar radicales, ¿ok? Los radicales tienen las siguientes características. Bueno, los radicales tienen, primero, el símbolo de raíz que conocemos, bueno, obviamente más bonito. Símbolo de radical que conocemos, ¿cierto? Tiene la cantidad, tiene un número que está dentro, vamos a poner la letra A para simbolizar cualquier número, y tiene un índice que expresa de qué raíz estamos hablando, si raíz cuadrada o raíz cúbica, y también existen más raíces, ¿no? Raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, raíz de cualquier potencia, ¿listo? Entonces, a este valor que está dentro de el símbolo del radical, lo conocemos como cantidad subradical. Entonces, cuando nos vayamos a referir a ese valor, le vamos a llamar cantidad subradical. ¿Listo? Y a este valor que representa de qué raíz estamos hablando, lo vamos a conocer como índice del radical. Bien, esas son las partes de un radical, o sea, de una raíz. Cantidad subradical, la que está dentro, y el valor que está por fuera le conocemos como índice del radical. El índice me va a indicar el grado. ¿Cómo así el grado? Es decir, si estamos hablando de una raíz de segundo grado, o sea, raíz cuadrada, o una raíz de tercer grado, o sea, raíz cúbica, o una raíz de cuarto grado, o sea, raíz cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Recuerden que el objetivo de toda raíz es encontrar el valor que elevado a ese índice me dé el valor que está acá adentro, ¿sí? A ver, por ejemplo,
Devolvámonos a esas raíces cuando las empezamos a ver, por allá en grado sexto, o en grado quinto si la vieron con Gerardo, o no sé. La raíz, este radical me está simbolizando, me está representando raíz cuadrada de 4. ¿Sí? La raíz cuadrada es el único radical que tiene, que el índice no es necesario escribirlo. ¿Sí? Cuando ustedes vean el símbolo del radical sin el índice, estamos hablando de una raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, el objetivo de toda raíz es encontrar el valor que multiplicado por el mismo 2 veces, porque estamos hablando de raíz cuadrada, me dé el número que está ahí dentro. ¿Qué número multiplicado por el mismo 2 veces me da 4? 2. 2, exactamente. ¿Sí? ¿Qué valor multiplicado por el mismo me da 25? 2 veces. 5. 5. Correcto. Pero todo radical tiene 2 valores. Más o menos 2 o más o menos 5. Lo que pasa es que la calculadora no te va a mostrar más o menos 2 o más o menos 5. Él te va a mostrar simplemente el valor absoluto 2 y el valor absoluto 5. O sea, sin signo. Bien, pero desde ya debemos asumir que todo radical, toda raíz cuadrada tiene 2 resultados. ¿Sí? Toda raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, toda raíz que tiene índice par tiene 2 resultados. ¿Listo? La raíz de índice impar, o sea, la raíz cúbica, la raíz de grado 3. La raíz de grado 3, por ejemplo, ¿qué número multiplicado por el mismo 3 veces me da 8? 2. 2. En este caso, sí tenemos un solo resultado, un solo valor, que es la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Bien? Me fui. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí, señor. Bueno. La raíz cuarta, ¿qué significa? Un número multiplicado por el mismo 4 veces me da 16. 2. 2, pero como estamos hablando de una raíz de índice par, su resultado será más o menos 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, aprendámonos esta parte de acá. Las partes de un radical. Índice y cantidad subradical. ¿Listo? Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en... Vamos a ir a concentrar en las operaciones que tienen que ver con los radicales. Es decir, del conjunto de los números irracionales, nos vamos a concentrar estrictamente en los radicales. ¿Ok? Y para eso vamos a empezar hoy con un tema llamado simplificación de radicales. ¿Listo? Espérame un momentico, qué pena. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, señor. Listo, Usted entonces... no nos escucha a nosotros. Exacto, yo no los escuché, entonces por eso probé. Ok, entonces empezamos, ¿sí? Vamos a empezar. Lo primero, antes de hablar, de meternos con suma, resta, multiplicación, división de radicales, porque funcionan las mismas operaciones que con cualquier número racional, vamos a hablar de la simplificación de radicales. ¿Listo? Porque los radicales tendrán de pronto una cantidad subradical demasiado grande y difícil de manejar, y lo mejor que podemos hacer es simplificarla, ¿sí? Entonces vamos a aprender a simplificar los radicales para poder en las futuras operaciones tener un mejor manejo de esto. Entonces, un radical está reducido a su más simple expresión cuando descomponiendo en sus factores primos la cantidad subradical se observa que todos los factores están elevados a exponentes menores que el índice del radical. Bueno, traducción, español, matemáticas, matemática de español. Bueno, para reducir un radical a su más simple expresión se descompone la cantidad subradical. ¿Cómo así? O sea, el valor que está por dentro del símbolo del radical lo vamos a descomponer
Ya ustedes recuerdan que es descomponer, o sea, sacarle mitad, tercera, quinta y todos estos factores primos que ya hemos trabajado anteriormente cuando vamos a simplificar fracciones, ¿se acuerdan? También lo hacemos. Vamos a sacarle mitad, tercera. Lo mismo vamos a hacer, pero con el número que está dentro del radical. ¿Listo? Y luego vamos a organizar los factores que encontremos de tal manera que los exponentes sean múltiplos del índice. Por ejemplo, vamos a hacer estas dos. Simplificar raíz cuadrada de 8. ¿Cómo funciona eso? Funciona de la siguiente manera. Bueno, entonces tengo raíz cuadrada de 18. ¿Listo? Observemos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el 18, ¿sí? Y lo vamos a escribir por acá separadito y lo vamos a descomponer. Ya sabemos que hacemos una línea aquí y empezamos a descomponer el número. ¿18 qué tiene? Mitad, tercera, quinta. Mitad. Tiene mitad. ¿Listo? Siempre empecemos por el menor de sus factores primos. Tiene mitad, ¿no? 18, la mitad de 18 es 9. 9. ¿Listo? 9 tiene Tercera. tercera. La tercera de 9 es 3. 3. Correcto. Y 3 tiene, Tercera. Tercera. la tercera de 3 es 1. 1. Recuerden que hemos descompuesto el número cuando el valor ha sido reducido a 1, ¿no? ¿Listo? Y vamos a tomar estos tres valores, esos tres factores que encontramos aquí. ¿Listo? Y los vamos a organizar de tal manera que el exponente sea múltiplo del índice. ¿Cuál es el índice del radical que estamos hablando en este ejercicio? 2. 2, correcto. Entonces, vamos a organizar los exponentes de estos números de tal manera que su exponente sea 2, 4, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tengo un solo 2 y 2 veces el 3. ¿Cómo me quedaría el 3 entonces? 9. 3 a la 2, 2. porque tengo 2 veces el 3, 3 a la 2. Pero el 2 sí es imposible escribirlo con exponente, porque solamente tengo un hito. ¿Bien? Entonces, miren qué vamos a hacer. Después de haber descompuesto el 18, hacemos los arreglos y vamos a cambiar ese valor que está ahí dentro. Es decir, nos va a quedar así. Ya no hablamos de raíz cuadrada de 18, sino raíz cuadrada de 3 a la 2 por 2. Es decir, cambiamos la cantidad subradical por la descomposición, por el arreglo que hicimos en la descomposición. ¿Listo? Bien, y luego ahí que sigue. Bueno, resulta que alguno de los dos va a salir. ¿Cuál va a salir? Pues el que cumple la siguiente propiedad. Cuando tengo una raíz y la cantidad subradical está elevada a un exponente, solamente sale quien el exponente sea divisible por el índice. ¿Sí? ¿Me explico? El exponente de 3 es ¿quién? 2, ¿cierto? Y el exponente de 2, que no se ve pero lo tiene, 1. 1, correcto. ¿Cuál de los dos tiene exponentes que sean divisibles por el 2 del índice? Solo el 2. Solo este 3, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ese 3 que tiene exponente 2 va a salir y cumple esta propiedad que está aquí. Es decir, 3 a la 2 se me convierte en 3 a la 2 dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque 2 es el índice del radical que estamos hablando. Si estuviéramos hablando de una raíz cúbica, ya sería dividido ¿quién? 3. Si estuviéramos hablando de una raíz quinta, sería dividido 5. Y así sucesivamente. Pero resulta que como el 2 no salió, él se va a quedar adentro del símbolo radical. ¿Listo? Bueno, después, ¿qué sigue? Vamos a resolver esa división. ¿Cuánto da 2 dividido 2?
1. 1. Ustedes ya saben que el exponente 1 prácticamente viene siendo invisible. Así que, muchachos, la raíz cuadrada de 18 se me convierte en su forma más simple como 3 raíz de 2. Vamos a hacer una prueba. Sáquenle la raíz cuadrada de 18 y tengan en cuenta el resultado. ¿Listo? Ahora borre lo que hizo. Ahora escriba 3 por raíz cuadrada de 2. ¿Te dio lo mismo? Da lo mismo. Exactamente. Entonces miren que las dos expresiones son equivalentes. ¿Listo? Esto de simplificación es importante. Todo este proceso es importante para las futuras operaciones que ya les dije, que ya les mencioné anteriormente. De raíz cuadrada de 18 se me convierte en 3 raíz de 2. Y de esta manera hemos simplificado raíz de 18. ¿Bien? Esa es la respuesta. Este es el resultado. 3 raíz de 2. ¿Duda? Para pasar al siguiente ejemplo. Una pregunta. Ajá. En la parte que se divide el índice, ahí en el 3, que divide el 2 entre 2, siempre se divide Junto con el índice. Ajá. Siempre. Siempre es el Exponente con el índice. Ajá, el exponente con el índice. Correcto, siempre. Siempre, siempre, siempre. Mira la propiedad de los radicales. Tengo la cantidad subradical con exponente y ese exponente se divide entre el índice. Siempre. ¿Y para qué se hace eso? Se hace para eliminar el símbolo del radical. En este caso no lo eliminamos completamente porque tengo un número, un factor que no tiene exponente divisible por el índice. Entonces, lo único que me tocó hacer fue sacar el 3 y dejar ese 2 dentro. ¿Listo? Solamente sale quien cumple esa propiedad. Por eso, ahí está la explicación. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, nosotros sabemos que es 3, ¿cierto? Pero miren lo que está dentro de esto. Si descomponemos 9, ¿qué nos queda? 3 por 3, ¿cierto? O sea, 3 a la 2. Miren el exponente del 3, es un 2. Sale y ¿por quién lo divido? Por el índice, o sea 2. 2 dividido 2 es 1. ¿Qué me quedó? 3. Esto es lo que hace la calculadora sin darnos cuenta. Bueno. ¿Cuál era el siguiente ejemplo? El siguiente ejemplo es una raíz cúbica. Raíz cúbica de 24. Bueno, funciona exactamente lo mismo, ya lo vamos a ver. ¿Están copiando este ejemplo o lo puedo borrar? Ok. Raíz cúbica de 24. Entonces mire que la raíz cúbica ya le escribo el índice. A ese sí me toca escribirse. ¿Listo? Muy bien. Primer paso. Se descompone. Descomponemos. Entonces 24 lo descomponemos y nos quedaría. Entonces 24 ¿qué tiene? Mitad. Mitad, que es 12. 12 ¿qué tiene? Mitad. Mitad. Que es 6. 6 ¿qué tiene? Mitad. Que es 3. ¿Y 3 ¿qué tiene? Tercera. Que es 1. Listo. Observemos el índice. Tenemos índice 3. ¿Cómo puedo organizar estos factores que obtuve? 2 a la 3. Correcto. 2 a la 3 Por 3. por 3 que está 3. aquí. Muy bien. Entonces ya cambiamos ese 24 por raíz cúbica de 2 a la 3 por 3.
¿Listo? Ahora observemos los exponentes. ¿Cuál de los dos puede salir, el 2 o el 3? El 2. El 2. Entonces sale el 2 porque tiene exponente múltiplo del índice o divisible por el índice y se divide. Y dentro del radical me va a quedar ese 3 que no cumplió con las expectativas y le tocó quedarse dentro de la casita. ¿Sí? Haga de cuenta que la mamá le dio permiso al 2, pero al 3 no porque es menor de edad. ¿Sí? Mientras ese 2 a la 3 es mayor de edad y cumple los requisitos. Y además está cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Entonces, ya me quedaría así. Al dividir los exponentes, ¿qué me queda? 2 a la 1, ¿cierto? Es decir, ¿qué escribimos? 2 por raíz cúbica de 3. O sea que la raíz cúbica de 24 lo puedo simplificar como 2 por raíz cúbica de 3. ¿Listo? Y así hemos simplificado. Pero no lo vaya a borrar. Pantallazo, pantallazo. No, verdad. Eso no les dé ideas porque después cogen pereza y No, porque en este caso sí toca, porque miren la hora, 8:23, y tengo clase ahorita en sexto a las 8:30. Y nosotros 8:30. Y en otra educación física. Y física. ustedes tienen ahorita, Pereza. ustedes tienen ahorita Uy, no, profesor. una El profesor cita con no va a las, matar. una cita con su destino. Profesor, Profesor, uy, no, se va a poner feo. Después de quemarnos las neuronas aquí con álgebra, nos toca después educación física. les toca quemar grasa. Estamos pagando. Qué más gracias. Como estoy re flaco, pues yo no necesito botar grasa. Ay, Dios. Bueno, eso es lo que genera el presidente. porque, Hay clases virtuales de educación física, profesor. Más duro aún. Eso es denunciable. bueno, muchachos, vamos a aprovechar este último tiempo que nos queda para hacer un nuevo ejemplo, ¿listo? Raíz cuadrada de 60. ¿Listo? Bueno, simplifiquemos 60. Mitad de 60, 30, mitad de 30, 15, mitad de 15. No tiene, no ¿cierto? tiene. Tercera de 15. 5, Y 5 tiene quinta. quinta, o sea, 1. Bien. ¿Qué índice estamos hablando en este radical? 2, 2, ¿cierto? O sea, raíz cuadrada. Muy bien. ¿Cómo puedo organizar estos factores entonces? 2 a la 2 2 por 3 a por la 5. 2 por 3 por 5. Muy bien. Cambiamos entonces el 60 por 2 a la 2 por 3 por 5. Muy bien. Ahora aquí tengo 3 factores. ¿Cuál de los 3 puede salir? El 2, El 2. Solamente cumple con las características el 2. Sale, lo dividimos por el índice y dentro del radical me va a quedar 3 por 5. Muy bien. Ese 2 a la 2, ¿cómo me quedaría? 2 a la 1, ¿verdad? O sea, 2 solito. Y dentro del radical me quedó una multiplicación, o sea que lo puedo escribir como su resultado. 3 por 5, 15. 15. Y ahí está. 60 lo puedo simplificar como 2 por raíz cuadrada de 15. ¿Listo? Bueno, yo quiero aprovechar este tiempito para mostrarles un posible caso que se puedan encontrar. Voy a hacer aquí otra división. profesor, una pregunta. Dime. Y si ahí en la parte donde usted dice cuál sale y cuál no, hay 2, o sea, 2 elevado. Salen los 2. Si hay 3, salen los 3. Es decir, puede salir todo aquel factor que cumple las condiciones. Es decir, que su exponente se pueda dividir por el índice. De resto, no. ¿Ok? No importa cuántos factores sean. Miremos este pequeño ejemplo que es raíz cuadrada de 8. Si yo descompongo el 8, ¿cómo me quedaría?
2 por 2 por 2, ¿cierto? O sea, 3 veces el 2. Pero necesito organizarlo según el índice. O sea que ese 2 por 2 por 2, ¿cómo lo puedo organizar? 2 a la 3. No, el 3 no me sirve. ¿Saben por qué el 3 no me sirve? Porque no es múltiplo del 2. Entonces, ¿cómo lo puedo organizar? 2 a la 2. Exacto, 2 a la 2 y sobra un 2. Por eso quería poner este ejemplo, porque no quería que me cometieran ese error de colocar 2 a la 3. ¿Listo? Solamente puedo colocar los exponentes múltiplos del índice. Entonces me queda 2 a la 2 por 2. Ahora sí, ¿cuál sale? El primer 2. El primer 2 que tiene las propiedades. Mientras que el otro se va a quedar dentro del símbolo. O sea que el resultado, raíz cuadrada de 8, lo puedo simplificar como 2 por raíz de 2. ¿Listo? Profesor, Dime. o sea que si uno multiplica 2 por la raíz cuadrada de 2 le va a dar 8. No, le va a dar lo mismo que la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Si le saca la raíz cuadrada de 8, te va a dar lo mismo que si haces 2 por la raíz cuadrada de 2. O sea, 2.70 y algo, más o menos. O 2.83. me equivoqué por un 0.1. 2.83. Ujú. Listo, chicos. Voy a volver al documento un momentico. Aquí están, miren los ejemplos resueltos. Explicaditos, los dos que hicimos. Y tenemos entonces esto. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3, 15. 15 pequeñas raíces, las cuales vamos a descomponer. ¿Listo? La vamos a simplificar. Aplicando por lo que acabamos de hacer en este momento. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Profesor, ¿esa se hace? ¿Cuándo se No. manda? ¿Cuándo se manda? Esa es nuestra gran duda. Con año y todo, vean. ¿Listo? Fecha de envío de la actividad, 14 de abril. El otro miércoles. Exacto, una semana. Qué bueno. ¿Listo? Bueno, cuidado con estos, bueno, cuidado no, porque estos numeritos que están por fuera de los radicales, si los ven, se les conoce como coeficientes. Esos valores no van a afectar en nada el proceso que usted va a hacer con lo que está dentro del radical, no va a afectar absolutamente nada. Pero cuando llegue al final, queda multiplicando al número o a los números que salieron, ¿sí? Por ejemplo, voy a volver aquí a la pizarra. Si yo al final, si por ejemplo, si aquí al final tuviera de pronto 3 por raíz cúbica 24, yo sigo haciendo todo el proceso normal. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues al final ese 3 que está por fuera me va a multiplicar al número o a los números que salieron. O sea que si este ejercicio hubiera tenido el 3 al principio, ¿cómo me hubiera quedado el resultado? 3 por 2, 6. Y dentro, raíz cúbica de 3. Esa sería la única diferencia, ¿listo?